Buenos días, profe. Ya hice el video de problemas físicos y los tengo resueltos y cada uno con su explicación. Ya le genero, entonces sigue la presentación en PowerPoint. Muchísimas gracias. Hoy les vengo a presentar algunos problemas o ejercicios físicos. Mi nombre es Viviana Carolina Melo Parra, el profesor es Carlos Andrés Plazas Riaño. Bueno, lo primero es 1.32, el ejercicio 1.32, que son con los vectores A y B de la figura 1.34. Use un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de A, la resultante A más B y B, la diferencia A menos B. Con base en estas respuestas, determine la magnitud y la dirección de menos A, menos B y de B menos A. El ejercicio se enfoca de otra manera. Entonces, lo primero que yo resolví, que hice, fue tomar el dibujo y escalarlo a una escala 1.3, donde 1 significa centímetros, en el mapa van a ser 3 metros, en la realidad, entonces hago la conversión y luego de hacer la conversión con una regla de 3, obtengo los valores 2.6 y 5. El segundo paso es sumar los vectores. Entonces hago el diagrama, pongo cabeza con cola y para la suma, como lo estoy haciendo escalado, puedo ver la magnitud real del vector C y su respectivo ángulo en el punto B. Hago la diferencia de los vectores A con diferencia con el vector B y su magnitud, dirección de la dirección, hago el mismo proceso. Como ya tengo los vectores escalados, entonces lo que debo hacer con la cabeza con cola, pero con el vector menos B, ya no va a ser la de arriba, sino la de abajo. Nos cambia de diferente dirección en el punto C. Lo que hago es factorizar el signo menos y luego factorizar el A más B, tener la misma magnitud del punto A metros y si giro el dibujo puedo hallar el ángulo que es de 205 grados y el punto D me pasa igual, que es el punto anterior y lo que hago es factorizar el signo y para el B lo que hago es cambiar el signo, entonces serían 22 metros con 70 grados, perdón. Bueno, el ejercicio 1.40. Calcule la magnitud y la dirección del vector representado de las siguientes pares de componentes a x menos igual a menos 8,60 centímetros, a y igual a 5,20 centímetros y b a x igual menos 9,70 metros igual a y igual menos 2,45 metros y c a x igual a 70,75 kilómetros y a y igual menos 2,70 kilómetros. Bueno, la solución es, me piden calcular la magnitud y la dirección del vector representando por los siguientes pares de componentes. Tengo el componente AX, componente AY en el punto A, con cada uno de sus valores en el punto A, B, Y y C. Lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula de elevar cada uno de sus componentes al cuadrado. Eso me va a dar la magnitud del vector y haciendo la cotangente de la componente y sobre la componente X, hallo haciendo la arcotangente.
Y así la dirección del vector, que es en este caso el grado es 148 grados, en la B hago exactamente igual, 10 centímetros la dirección y haciendo la arcotangente da 190 grados en el punto. Es lo mismo y me da 8,21 kilómetros y 30,8 grados. Bueno, el 1,50 me dan los componentes y j del vector a y, e y y del vector de cálculo de b. Calculo magnitudes de cada vector, interpreto la magnitud de componentes y como y la y del componente yx, la magnitud del componente j como la componente y en a y aplico la fórmula elevar al cuadrado cada una de sus componentes y hallo su magnitud. Luego hago el mismo proceso con el componente b, entonces identifico que los xy es componente de y aplico la fórmula de elevar cada uno de sus componentes al cuadrado y sumarlas y sacarles la raíz y así hallar la magnitud. En este caso es de 5 punto A, pero el punto B me pide para escribir una expresión para la diferencia entre A menos B vector. Hago lo mismo, entonces la diferencia es de que tengo que introducir el menos en el B, es lo único que me cambia, pero sigo en el mismo proceso del punto anterior. En el punto C me piden que obtenga la magnitud y dirección de a diferencia de B. Hago lo mismo, el mismo proceso y el punto D me dice que haga un diagrama que sustente el punto C. Procedo a hacer el diagrama con cada una de las componentes ya expresadas en R, y Rx y así utilizo la misma fórmula de los componentes sumados elevados al cuadrado, sacando la raíz y luego aplico la tangente. Hallo la magnitud y la dirección, donde Rx es menor a 0 y Ry es mayor a 0. Entonces, R está en el segundo cuadrante. Fin. Fin, bye.